Compartir Ahí vamos. pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, Sí. A ver, espera que no está pudiendo. Ahí está. Bueno. Hoy, no sé cuántos, no me acuerdo, porque ustedes trabajaban en el mundo IT o en lo que es ya metodologías ágiles o testing, como para contarme que alguno está trabajando en esto de la agilidad. Yo quiero contarles que esto del mundo del Scrum aparece en el año 96, la metodología ágil, y que es quien trae esta innovación al mercado en el desarrollo del software, con el Extreme Programming o XP. Esto surgió a partir de un proyecto fallido en la Chrysler, y Ken Beck dice, tenemos que tomar este proyecto y sacarlo adelante de otra manera. Y ahí empiezan varias preguntas que se hacen dentro del equipo de desarrollo de software, que venían desarrollando con metodologías tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? Para decirles, venían con las metodologías tradicionales. Todo el ciclo de desarrollo que vimos la semana pasada, todo está extremadamente, valga la redundancia, documentado. Y con documentos también mucho más complejos que son a lo que hoy llamamos user story. Entonces se plantea el desarrollar software. No es una tarea fácil. ¿Por qué creen que no es fácil? No es fácil porque, ¿qué se imaginan? Porque algo ya les fui diciendo cuando arrancó este curso. ¿Por qué no es tan fácil desarrollar software? Si, algunos bueno, vayan escribiéndome aunque sea en el chat. Acuérdense que lo nuestro no es un tangible, es un intangible. Entonces, tener que coordinar cabezas, porque las personas son cada una de las dentro de una línea de montaje los que van a engranar este software. Entonces, hay riesgos y es difícil de controlar ese desarrollo, y existen numerosas maneras de desarrollarlo. Y como digo, el factor humano es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando en equipo, y un equipo que funciona bien en un proyecto, tenemos que cuidarlo muchísimo. Ese equipo, una vez que engranó, que cuajó, como dicen los gallegos, hay que cuidarlo, porque no es que solamente va a producir buen software en este proyecto. Si ya se entienden humanamente en las relaciones, en la empatía, en la resiliencia, en todo lo que es interpersonal, es fundamental. De eso se trata la construcción del software. Créanme que por más que tengamos puros genios en un ámbito de desarrollo de software, y el ámbito laboral no fluye, y la comunicación, que es lo que es el distintivo clave que tiene la agilidad, es el face to face en un área común, no funciona. Si eso no está dado, no va a funcionar por más cráneos que tengamos, porque Creo al no que poder... estamos ¿Sí? viviendo y padeciendo eso, el tema de lo que, aseverando lo que estás diciendo, ¿no? Nos estamos enfrentando a esa dificultad en este momento, justamente, personas que posiblemente tengan una cabeza realmente envidiable. No sé si es un calificativo como persona, pero son mezquinos con sus conocimientos, son egoístas a la hora de, no sé si egoístas, sino tosudos a la hora de reconocer. Uno no cuestiona a lo mejor trabajo, sino formas, o propone dirigir al equipo por otro lado, y estas personas se cierran, y la verdad que ahí se cae toda ciencia, toda sabiduría que tenga esta persona, deja de tener valor, porque no la comparte y no es parte de equipos, y acá todo se conforma por equipos. Bueno, nosotras que estudiamos esta carrera de ingeniería, más allá de la agilidad, trabajar en ingeniería es trabajar en equipo. No sabemos trabajar sola. Me ponen a trabajar sola y yo creo que me largo a llorar, pues no sé trabajar sola. O sea, hay que aprender a delegar, a discernir,
a Y es que no consultar, a podrías trabajar compartir. sola. ¿Cómo hubieses controlado tu primer trabajo en una neonatología, No, controlando la olvídense, temperatura de bebés recién nacidos? O no, sea, fue un la horror. vida de una vida dependía, y vos decís, somos sistémicos, como, bueno, una vida pasó a depender de vos, y si vos no te vinculabas con parte que sabía, traía esa ciencia, y esa vida se perdía, y más. Bueno, así que es No sé todo un si gran este grupo desafío. participó de esa experiencia que Virginia contó, que a ella le tocó testear incubadoras para bebitos recién nacidos. Estamos tomando ese ejemplo, que si no se hubiese vinculado con equipos médicos, Las eso no hubiese enfermeras, prosperado. porque no es solamente médicos, porque el médico es el tope de gama, pero las enfermeras que son las que están monitoreando de manera permanente, claves eran en las charlas y a veces nos tiraban algunos tips para ponerle dentro del software que estaba controlando la cunita. La verdad que es un gran desafío el trabajo en equipo y es fundamental en todo ámbito. Bueno, vamos a seguir y ya van a entenderme por qué hago mucho hincapié desde el comienzo de la clase al trabajo en equipo. Les planteamos que ustedes van a trabajar en curso en equipo. En este curso, para probarlo, para llevarse la medalla de oro, es un trabajo en equipo, un networking entre ustedes. Cuando nosotros empezamos, una cosa por ahí puede pasar en la universidad, que están haciendo una carrera y bueno, a lo mejor compartieron mucho tiempo, pero cuando vamos a trabajar en el ámbito tecnológico y vamos cambiando, a lo mejor hemos cambiado de empresas, nos encontramos con gente nueva y tenemos que conocernos, relacionarnos en lo personal y en lo profesional, compartir conocimientos. Es importante esta parte. Cuando yo les decía, cuidemos el recurso humano, si una cabeza dentro de un equipo que funciona bien se me va y tengo que incorporar nuevo, en el equipo también genera quizás un retraso en el avance, porque tenemos que volver a encastrar a esa persona que quizás era una pieza fundamental en la que se nos fue. Entonces, bueno, hay que capacitarla, se tiene que poner al día, entender de qué se trata el proyecto, ir para adelante. Así que siempre tratemos de cuidar el recurso humano. Y en las empresas, en las organizaciones, tratamos extremadamente que esa persona esté cómoda, que no se vaya, si le pasó algo, entender. Es un gran desafío también por parte de los PM, de los líderes, bueno, esta manera de las relaciones. Ustedes van a decir, profe, pero estamos trabajando en el mundo IT, pero eso es psicológico. Y la psicología acá juega un papel y la emocionalidad de las personas es muy importante. Así que a tener en cuenta en estas áreas. Bueno, ¿qué es una metodología? Un conjunto de actividades muy puntuales necesarias para transformar los requisitos o requerimientos que hablamos en la primera clase de los usuarios en un sistema de software. Eso es una clara definición. Vamos a empezar. Ahora, entendiendo que es una metodología, vamos a elegir un método ágil para trabajar. Profe, ¿cuándo elijo un método ágil o un método tradicional? Bueno, aquí está el quid de la cuestión. Primero, es muy importante a la hora de desarrollar un software saber qué tenemos que elegir, en qué proyecto vamos a trabajar. Entonces, si sabemos en qué tipo de proyecto vamos a trabajar, vamos a tener que empezar a dimensionar lo que dice ahí, tener un plano de lo que vayamos a construir. Y para construir ese software, nos imaginemos, les voy a dar un ejemplo. Tengo un perro en mi casa que se llama Vito. Vito es un Yorkie, chiquitito. Si le tengo que hacer una cucha a Vito, ¿qué necesito para construirle una cucha a Vito? Me encantaría que abran los micrófonos o que me escriban por chat qué se Eh, imaginan que yo necesito para construirle una cucha a Vito. Es así, ¿eh? Materia prima, un Herramientas. plano mínimo en tu Todo. cabeza, herramientas y nada más. Y ganas de hacerte la cucha. Nada más. Una Ganas, caja. herramientas y Los materiales. Materia prima y una idea mínima de cómo hacerla, o un plano en tu cabeza, ¿no? O dibujar un dibujo mínimo.
Ah, mínimo, muy ¿no? bien. Alguien que me dijo lo del plan. Muy bien, con un pequeño, aunque sea un boceto, un dibujo, muy bien. Después empezamos a afinarle un poco, porque una cucha para Vito capaz que la puedo hacer yo, la puede hacer Sonia, Leandro. Sonia sí, porque Sonia hace muebles. Eh, Román, algún otro, cualquiera que yo no soy experta del dominio, pero capaz que soy una lanzada y me largo, me quedé medio chueca, pero me voy a largar a hacer una cucha para Vito. Ahora yo les digo una cosa, quiero construir una casa para mí, una casa para la profe. ¿Qué necesitamos para construir una casa? Un Materiales, arquitecto, trabajadores. Ah, no. Vamos por parte, me levanten la mano y los hago hablar, porque Ok. sirve esta... Román, dale. Materiales, un plano, trabajadores. También, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? Planificar qué vas a hacer cada día, ¿no? Porque no puedes agarrar y hacer toda la casa toda de una. Tenés que ir primero, qué sé yo, el día 1 a hacer los cimientos, el día 2 a hacer el contrapiso, el día 3 a hacer las paredes, el día 4 y así. Una planificación a largo plazo. Y supongo que casi nada más. Trabajadores, capital obviamente económico, tiempo, un espacio y, bueno, un plano obviamente. Había Y una idea de cómo querés que sea. una señorita, me parece que estaba queriendo hablar. A ver, ¿qué le sumarías a Román? ¿Quién era la que nos habló recién? la idea de tener en sí la casa, no sé, el diseño, cómo quieres que sea. Para un buen diseño, ¿qué necesitas? Alguien más le están levantando Un las plano. manos. No los veo, yo veo que me aparecen, pero no sé quiénes son. Es Diego. Diego. Sí, primeramente yo para hacer una casa, si la tengo que hacer yo, un equipo, porque la verdad que, bueno, la pregunta que hiciste recién, ¿qué necesitas para hacer el diseño? Y un diseñador, qué sé yo, hay que poner los caños para el agua, alguien que sepa de eso, no sé, eh, para todo yo creo que necesitas también un equipo que es más o menos lo que se venía hablando. Para ese diseño necesitamos un experto del dominio. Vieron que miren cómo empiezo a unir yo las charlas de las clases. ¿Quién sería el experto para un diseño? Un Un arquitecto. arquitecto. En este caso, un arquitecto. Exacto. Acá Diego dijo a alguien experto para la plomería. ¿Quién podría ser? Un plomero. Plomero. El plomero para las conexiones, porque les aseguro que no es el que va a hacer los planos de por dónde va a ir la cañería, cómo tienen que ser las conexiones y su ejecución. Seguramente va a ser ese arquitecto u otro arquitecto que va a diseñar todo el circuito de agua dentro de la propiedad. Lo mismo va a pasar para la parte eléctrica, para el gas, ¿sí? Y si tuviéramos energías renovables o energías limpias, quizás tengamos que consultar a un experto para el consumo que va a tener esa propiedad y poder diseñar. Entonces se dan cuenta que cuando empezamos, pero todo va a partir de lo que quiere el cliente para empezar a construir. Entonces, para la casa de Vito era mínimo. Pasamos a mi casa. Ahora yo les voy a decir una cosa. Quiero construir un rascacielos. ¿Qué necesito? Caímos en la obra de construcción, ¿eh? Los Plata, permisos del gobierno. Varios Para- arquitectos y varios diseños. Varios arquitectos y varios diseños para poder elegir el mejor y, bueno, un Vamos experto en bien, vamos a cada. necesitar arquitectos para diseños. ¿Qué más vamos a necesitar? eh, alguien especializado en cada caso que se necesite. O sea, por ejemplo, un plomero, un ingeniero, un Ah, ahí albañil. empieza a jugar otro rol. Porque vos fíjate, estamos hablando ya de ligas mayores, un rascacielos. Vos dijiste un equipo Claro, especialista. Bueno, entonces tenemos que ver el tema de la energía para un equipo de ingeniería claro. la parte eléctrica que hará Un los electromecánico. cálculos exactamente.
Habrá un equipo de ingenieros que harán los cálculos para que no se caiga de estructura, que a lo mejor no es el mismo equipo, pero seguramente son ingenieros civiles todos, ingenieros civiles para el cálculo estructural, ingenieros civiles para el tema del hormigón, de los diseños que trabajen conjuntamente con los arquitectos, y ahí empieza el juego del equipo. Entonces tenemos que tener algo, como decíamos ahí, un plano para la casa de Fido, un plano para la casa de la profe, y un plano extremadamente detallado con responsabilidades de cada uno en un rascacielos. Porque si pasa algo en el sistema eléctrico y está todo perfectamente detallado, extremadamente detallado, seguramente si hay algún problema podemos rápidamente ir a buscar dentro del edificio. Lo mismo pasa en el software. Entonces, si tenemos un software extremadamente grande y lo vamos a tener que detallar muchísimo, y eso lleva a un trabajo que quizás, si el software es muy grande, no trabajen, como alguien dijo, una persona, 5 personas para una casa. Acá van a trabajar equipos de quizás cientos de personas en un rascacielos. Entonces, el manejo no va a ser tan fácil en la agilidad, porque yo les decía que en la agilidad, acá nos charlamos entre todos, en la oficina contigua, nos vemos la cara. La agilidad maneja grupos entre 15 y 20 personas en las metodologías ágiles. Entonces, no quiere decir que en un gran proyecto de metodología tradicional tengan embebida algunos subsistemas que sean ejercidos con metodología ágil. Entonces, acá pueden convivir dos metodologías, pero hay un contenedor grande cuando es un proyecto muy grande, que es la tradicional, por la manera de documentar. Además, cuando estructuramos muy bien en un sistema grande, contenemos muchísimo el tema de los riesgos y los errores. Ahora, cuando estamos en un software, como dicen ahí, debemos comprender un proceso predictivo cuando los requerimientos cambian, es riesgoso. Cuando un software que empiezo a construir, porque a veces me puedo sentar con la profe que quiere su casa, y ¿cómo le quieres a la casa? Ay, no sé, no, la verdad que no sé si la quiero. Bueno, empecemos 200 metros, y después cuando ya tengo casi todo levantado, resulta que no, le agregaría al baño, le haría, y de pronto tengo algo de 400 metros. Entonces, los requerimientos mientras estuvo construyendo los fui cambiando, o quizás pedía algún tipo de piso y lo cambia a otro. Lo mismo pasa con el software, y cuando tenemos un software que no está claro qué es lo que quiere el cliente, porque hay mucho riesgo de cambio permanente, se eligen una metodología ágil, y las ágiles están preparadas para el cambio y van a entender por qué, porque su dinamismo hace que podamos trabajar ese cambio. Vamos a definir algunos tips que tiene la programación extrema, que fue la pionera en esto en las metodologías ágiles. Hoy no es quizás la más utilizada en el mercado, pero es quien delegó grandes y buenas prácticas en el resto de las metodologías. Hoy la más comúnmente utilizada es Scrum. Esto sí que tenía... ¿Cómo? XP fue la pionera, la primera en empezar con las metodologías ágiles en el mercado, pero que delegó en las distintas metodologías grandes buenas prácticas. Por ejemplo, las user story. ¿Quién crea la figura como herramienta de la historia de usuario, que es una herramienta que sirve para que yo pueda describir lo que quiere el cliente? Fue programación extrema. Después la adoptan el resto de todas las metodologías. Scrum también la usa. Scrum dice, bueno, hay que definir historias de usuario. Tomó una buena práctica que definió XP y la incorpora en el resto de las metodologías. Eso es lo bueno que tienen estas metodologías. Algo que tiene muy bueno XP y que no es común encontrarlo, que XP asume que el cliente está siempre disponible en nuestro lugar de trabajo. Es lo mejor que nos puede pasar trabajar en un lugar donde el cliente esté disponible. Si yo tengo jornadas laborales de 8 horas, las 8 horas conmigo.
Porque entonces yo tengo una duda, giro la cabeza y le pregunto, porque lo importante en la metodología ágil es el face to face y la comunicación informal, cómo fluye. Entonces, eso es lo bueno que tiene XP. A diferencia con Scrum, Scrum tiene un alto vínculo con el cliente, pero el cliente no es parte del equipo y no está en el mismo lugar de trabajo, está en su oficina, en su empresa. Tengo un grado altísimo de vinculación, pero no lo tengo todo el tiempo, ¿sí? XP promueve algo que no es común, pero hace al trabajo en equipo la programación en pares. ¿Qué significa el trabajo en pares? Una misma computadora, 2 personas, que 4 ojos ven más que 2 y 4 orejas escuchan más. Una está programando y la otra está observando y puede estar corrigiendo, teniendo alguna opinión diferente cómo está resolviendo el que está programando, y después cambian de roles. Ustedes me van a decir, profe, yo no sé si tolero a alguien que me esté acá todo el tiempo hablando o me diga algo de cómo yo lo hago. Bueno, acá pone, ¿cómo les voy a decir? En carne viva cómo aprendo yo esto de compartir y no sentirme observado y tomarlo como algo personal, sino que es una metodología de trabajo. A ver, vamos a volver a los emojis. ¿Cuántos de acá, y levanten la mano con sinceridad, así o así, cuántos de acá se bancarían tener una persona que va a estar trabajando de manera permanente y diciéndome, observándome, sin hacerlo personal, porque no es personal, que me esté diciendo sobre el trabajo que estamos ejecutando? ¿Quién de esos se lo banca? A ver. Y también sean honestos con ustedes mismos, quién no, porque no es fácil. No es fácil que nos estén corrigiendo. Bien, Leandro, que fuiste capaz de decirlo, porque no es fácil. O aunque sea un medio y después. No, sí, no, rotundo no. A rotundo, ¿no serías capaz de probar? ¿Te costaría mucho? ¿O ya lo intentaste alguna vez? No, a mí me pasa. O sea, con tal de que me digan los requerimientos y demás, y después yo ya me encargo de preguntar. Como mucho hago un par de consultas breves, pero no tampoco que estén atrás mío. Es Bueno, complicado, la verdad, es si saturado. te toca trabajar en estas metodologías ágiles, vas a tener compañeros, y así sea en Scrum, que te van a estar no cuestionando, pero sí te van a estar diciendo una mejora quizás en el producto y uno la tiene que tomar. En No, ese sentido sí. Yo pensé que hacías referencia al tema de la rapidez para probar. O sea, que te estén insistiendo en que te apures a probar. no, nadie te puede apurar. Sí te pueden estar Exacto. viendo mientras vos estás trabajando, una cabeza acá, y diciéndote, mira, a lo mejor vos utilizaste un método A es igual a B más C. Y te olvidaste ponerle unos corchetes, unos paréntesis, y a lo mejor te corre igual porque no hay algo que siga después. Pero a lo mejor te sugiere, che, A es igual a A más B, A es igual, perdón, a B más C, y te sugiere lo del paréntesis. Y a lo mejor a uno no le gusta, pero hay que tomarlo, porque en realidad lo que hizo mi compañero es una mejora, que se llama refactorizar el código, y si cada vez que se va mejorando ese código, empezamos a tener calidad en el producto. A ver, es parte de esto. Solo se aplica en programación extrema esto de la programación en pares. No es en todas las metodologías, pero es una muy buena práctica. La comunicación face to face es extrema entre todos los participantes del área, ¿sí? Yo me voy a poner a testear y si yo te envío algo de lo que me hizo el desarrollador o lo que hizo el analista, lo tengo acá. Algo que yo les decía, lo ideal no es un ideal, pero en las metodologías ágiles hablo con el analista y ni hablar si lo tengo en cliente, por más que yo sea tester, ni hablar que puedo llegar a tener una consulta, pero después lo va a terminar cerrando con el PM o con el Scrum Master, y no conmigo, pero es parte del equipo. O sea, Exacto. son nuevas metodologías, ¿no? De empezar a desarrollar, y crean o no, el dinamismo generó una muy buena construcción de software. Sí, Leandro.
No, yo quería comentar algo que me acordé justo, el por qué lo dije. Yo tuve mi jefe en su momento en una empresa que estaba antes, él era súper, pero súper detallista. Me acuerdo que a los desarrolladores le decía, ponerle que en el Figma tenía un padding de 5 y capaz que los desarrolladores ponían un 4,5, él literal, no los jodo, en el monitor así, lo medía con una regla. Y yo le decía al desarrollador, no, eso está mal, le decía. Y es tipo, no es algo que va a romper el sistema, pero hay cosas, o sea, Bueno, sí, yo te entiendo, y eso hace al eh, funcionamiento del equipo. Quizás hasta el mismo equipo no trabaje tranquilo teniendo ese tipo de líderes o de, no sé si era tu líder, pero que te exacto, esté era midiendo. mi líder QA en ese momento. Bueno, Pero, seguramente es incómodo. exacto, yo por ejemplo, yo veía eso, yo lo hablaba con el desarrollador, y eso no es algo bueno, o sea, porque tipo el desarrollador capaz no te va a estar odiando, pero no le va a importar después a priori en algunas cosas que sí que sí tienen bastante importancia, no le va a prestar tanta y va a decir, "Ah, no pasa nada, si este siempre me dice lo mismo que yo". Y la verdad que en ese sentido no es tan bueno el hecho de ser tan pesado por parte nuestra en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pero ahí te Sí ser empezás a dar bastante... cuenta de que ah, las relaciones interpersonales son importantes. Porque a vos te exacto, por puede. eso lo mejor que puede pasar es que tengan la mejor onda con el desarrollador, y el desarrollador siempre va a entender de que nosotros estamos para mejorar, ¿no?, la calidad del producto. Pero es hasta cierto punto, ¿no? O sea, lo digo porque yo lo viví, ¿no? No, nunca lo apliqué tan así, pero lo veía y decía, nada, este se va de mambo en algunas cuestiones, sí. Pero nada, eso. Bueno, retomemos, pero tu experiencia cuenta. Algo que tiene también la programación extrema es la prueba de código, de a pequeñas partecitas, la integración continua de ese código, porque si se va probando, se valida y se va integrando. Un grupo, dice, de no más de 20, las metodologías ágiles hablan entre 15 y 20 personas. Creo que yo me quedo con un grupo de 15. Énfasis en la comunicación informal y verbal. Esto es muy importante tener en cuenta. O sea, yo sé que en las metodologías tradicionales, cuando viene un cambio, tiene que venir con documentación. Decir, quién lo pidió, viene todo un documento, quién lo pidió, por qué lo pidió, si lo que pidió y lo está autorizando un comité, una auditoría, un comité evaluador evalúa el cambio, qué es lo que va a afectar ese cambio, si se aprobó el cambio, hay que notificar a todas las áreas que va a afectar y hay que dejar un reporte de cuándo se hizo el cambio, quién es el que lo hizo, porque es el responsable, el que conoce, o sea, todo eso pasa por la petición de un cambio a un requerimiento. En la agilidad, el cliente pidió que los menús, estaba al lado nuestro, menú era desplegable para abajo, no, me gusta más si es un tipo un checkbox. Y bueno, o sea, en la agilidad se cambia, y si el resto estaba diseñando con lista, chicos, dejamos hacerlo con lista desplegable, va con checkbox. O sea, esa es la agilidad en la manera del desarrollo. Bueno, esto que les contaba yo de Kenbeck, que fue en el 96 con el tema de Chrysler, en un proyecto que estaba fallido en la fábrica, y lo sacan adelante de esta forma. Ponen a un equipo de gente, tiene características muy puntuales la programación extrema y todas las metodologías ágiles. La mayoría de las personas, a ver si está en la foto, ya les voy a mostrar la foto, trabajan en un mismo espacio físico, enfrentados en los escritorios como en jardín de infantes, porque el trabajo es colaborativo para la comunicación, la simplicidad de lo que estamos haciendo. Todos los papeles, las paredes están con post-it o tienen grandes tableros donde hay información clave del proyecto, la retroalimentación si un cambio por parte de mis compañeros. Bueno, y algo que es importantísimo cuando aparece es el coraje, el animarse por parte del equipo lo que están por desarrollar, aun cuando no tienen toda la información para comenzar. Eso es importantísimo en estas metodologías. ¿Alguno acá sabe lo que significa heurística?
Les voy a decir que no me va a asustar que me digan que no, que pongan el dedito, porque a mí también me pasó. Pero alguno conoce, porque por ahí algunos sabe lo que significa la palabra heurística. Vamos, Candelaria. Muy bien, Leandro. Vamos, Candelaria, a ver, te escucho. Ah, no lo sabes, para abajo. Bueno, ¿alguno sabe que me abre el micrófono o no? Y les aseguro que todos lo saben. Es que sí lo sabes, Candelario, no. Así el dedo, no. No, dice Bueno, que quería poner que no. bueno, Te quería indicar que no sabía. bueno, a ver, si yo pongo, y lo van a hacer ustedes, aunque sea escríbanmelo, la palabra celular. Celular en Google. ¿Qué trae Google cuando ponen la palabra celular? Y díganme cuántas páginas les trajo Google cuando ponen la palabra celular. Lo están haciendo, ¿no? Estamos en vivo, estamos trabajando, es un ida y vuelta, es dinámico, estamos en la agilidad. A ver, ¿solo empezaron a escribir ya en el chat? ¿Nadie me escribió? No. ¿Cuántas páginas tiene? Muy bien, 2 millones, bien Ahí está. Ramiro. ¿Quién más? ¿A todos les dio el mismo número? 2.270.000. ¿Le arrastren alguna letra, algo para que no se dé igual? 2.940.000, muy bien. Ahora le van a sumar celulares que están en marca de celulares que están en China. ¿Cuánto les trae? Así, marca de celulares que están en China. $32 millones. 22 millones. 22 millones. Cuanto más exactos somos lo que buscamos, la heurística es el algoritmo que trae lo más parecido en la página. Lo primero que nos trae Google, qué bien están todos. Lo primero que trajo Google, la primer link, es lo más parecido que encontró. Y después en la página 25 debe haber alguna información o alguna palabra que diga en el texto embebido dentro de lo que tiene Google, que diga ahí la palabra celulares en China. Entonces, eso es la heurística. Muy bien, hasta con tiempo y todo. Eso significa heurística. Lo mismo aplica en la agilidad. Empezamos a buscar en los repositorios que hay de código, porque a lo mejor dentro del repositorio de nuestro equipo de desarrollo, hemos trabajado en otros proyectos que nunca son iguales, pero la alta, baja y modificaciones de alguna cuestión y cómo se resolvió, podemos buscarlo en nuestro repositorio y nos va a traer el más parecido a lo que estamos necesitando y podemos utilizarlo. ¿Sí? Eso significa heurística. ¿Se entendió la analogía de una cosa con la otra? Uno está preparado para el cambio, el otro no. Uno tiene equipos más grandes, el otro no. La agilidad, todos son más pequeños. El cliente la agilidad sí, es más pequeño y en los tradicionales son equipos muy grandes. El cliente siempre es parte del desarrollo. En XP, en Scrum, no está físicamente, pero es altísimo el vínculo que tenemos. En las metodologías ágiles hay menos roles y en las metodologías tradicionales hay más roles. ¿Sí? Roles que podemos encontrar dentro de XP. El programador, el cliente, el encargado de pruebas, el que va siguiendo, el tracker, el que va siguiendo el proyecto. Hay un entrenador para ciertas partes del proyecto, algún consultor externo que puede ser interdisciplinario, algún gestor que hoy en Scrum lo van a encontrar con el nombre de Scrum Master, el fantástico Big Boss. Pero acá no es que hay un rango, todos iguales, todos compartimos la documentación, la información, porque la información en la metodología ágil es de todos, acá no hay un propietario. Las historias de usuarios establecen los requisitos o requerimientos del cliente, las unidades de funcionalidad que aportan valor a cada uno de los requerimientos. Se les asignan tareas de programación con número de horas a cada historia de usuario.
quien establece la prioridad del desarrollo de esa historia de usuario es el cliente, porque él es el que me va marcando el camino de lo que él quiere ir viendo tangiblemente e irlo validando junto con nosotros. Entonces, si él quiere arrancar por el módulo de seguridad de la pantalla de logo antes de cargar todos los artículos en el carrito, y él me lo va a marcar. Me va a decir, yo quiero que empecé por acá y lo primero que me vas a liberar es la pantalla de seguridad y que yo pueda administrar los roles de las personas dentro de mi software. Listo, él me marcó el camino. Y son la base para las pruebas funcionales. A partir de una historia de usuario, que va a ser lo que vamos a hacer después, vamos a crear un caso de prueba y que debería ejecutarse de acuerdo a esa historia de usuario. ¿Estamos hasta acá? Bueno, Sí. esta la puso Sonia porque encima ella lo ejerció, lo hace, lo trabaja, así que contales. Por las dos yo les digo algo que está fuera de foco. Bueno, acá lo que vi está, ¿no te podés acercar un poquito? Ay, sí, a ver, espera. Ay. No me Bueno, deja. es una captura de pantalla Ya me de escucho. la parte, de la No me primera deja. parte de una historia de usuario. Está compuesta por el nombre de la historia de usuario. Acá el equipo es donde en una reunión, de las primeras reuniones, empiezan a nomenclar todo el proyecto general, ¿no? Y acá se va desglosando en partecitas. Vir, no veo. Ay. Ay, está, no sé qué Bueno, para. Donde tiene el nombre, fíjense que dice HU, porque bueno, es el módulo de las historias de usuario, -AR, es la sigla que va a identificar el módulo de artículos. En esta parte, en este proyecto, hay un módulo que va a tener un submódulo que va a estar constituido por artículos, donde por norma general va a haber 4 historias de usuario seguro, que son la de registrar artículo, como es la que estamos viendo, en este caso es la primera, por eso también son números secuenciales y es el 001, y le seguirá la de baja, modificación y la de consulta, ¿sí? Ahí ya sabemos que en el módulo artículo vamos a tener 4 historias de usuario. Después está en la tablita en donde dice el autor, la descripción, la fecha y la versión. La primera línea está constituida por quién creó la historia de usuario y en qué fecha, y luego la tablita se va llenando con todas las personas que intervinieron y qué hicieron. Fíjense que en el último renglón incluso hace mención solamente y pone el link a una tarjeta en Trello, que esto también creo que la clase pasada hemos visto lo que es esta herramienta. Entonces, también concluimos en que en estas cards muchas veces hay diálogo entre el tester, entre el desarrollador y muchas veces también participa el analista. En este caso ha participado el analista, que es el que documenta este cambio, ¿sí? Y cita esa card, que entonces si hay alguien que tiene alguna duda, tiene cómo dirigirse y analizar lo que ha pasado. Después se define el cómo, el qué se quiere hacer y el para qué, que está debajo del título. ¿Querés que comparta yo? A lo mejor me puedo acercar, Vic. No te hagas problema, comparto yo. ¿Querés? ¿No me estás escuchando? Está muteada, profe. Vir, no se te escucha. Y yo les decía que no me dejaba, quería buscarle la fórmula y no me dejaba mostrarles. A ver si Bueno, vos... ¿querés que comparta yo? Así Sí, de paso los voy guiando cómo vamos a trabajar. Sí. ¿Te parece? Dale, Sí. ahí va. Bueno, me dicen si están viendo. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, acá en la clase 3, ustedes van a poder ver, bueno, el documento de la clase, que es el PowerPoint que está usando la profe para guiar la clase, está acá. Y acá hay una carpeta que contiene 3 documentos. Si le hacen clic,
van a ver el que estamos viendo. Primero vamos a mostrar cómo era una antigua historia de usuario. Es bastante distinta a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pero bueno, eran las herramientas que, con las que Esa se era la del contaba año en 96, ¿sí? 98, sí. 98, bueno, pero arrancaron, sí, así empezaban. Bueno, después se fueron ayornando, por supuesto. Con esto, ustedes ya lo tienen disponible, lo pueden ir bajando. Este es el documento que Vir estaba mostrando, y acá se ve un poquito más claro. Bueno, lo que decíamos, como el responsable de configuración, quiero registrar los datos de un nuevo artículo para poder utilizarlo en futuras configuraciones de trámites internos y externos. La descripción acá detalla qué campos componen el artículo, porque esta historia de usuario nutre, primero documenta un requerimiento del cliente o del usuario, primero. Luego llega al desarrollador que con estas descripciones tiene que entender y solo trabajar en el desarrollo de este registro de artículo, ¿sí? Entonces, el usuario deberá seleccionar la opción registrar nuevo artículo, como será de un botón o de un ítem de menú, y esto abrirá un formulario en donde se permitirá ingresar el nombre del artículo, ingresar el precio, seleccionar cantidad disponible, adjuntar imágenes, ingresar descripción del artículo. Y luego se hará clic en el botón publicar. Después se propone un prototipo de interfaz. Esto el analista también utiliza herramientas de diseño básico, pero es un poco más complejo que ¿cómo se llama el que dibuja de Windows? Paint. El Paint. El Paint es un poquito más complejo, se los muestro rapidito. No, perdón, les voy a mostrar el Paint y no era lo que les quería mostrar. Se llama Pencil, esta herramienta, acá está. Que es lo que en realidad lo que tiene, claro, con respecto al Paint, no solo permite dibujar, sino que tiene los controles que se usan en ventanas o en formularios Windows, ¿sí? ¿Ven? Acá está el botón. Bueno, primero se tendría que arrancar con un Windows Frame. Ahí el analista empieza a dibujar. Es mejor que un mano alzada, ¿sí? Y le va a quedar más claro. Acá hay un control que tiene una lista desplegable. Bueno, ¿se entiende esto? Cuando llega el programador es más simple y no hay muchas dudas. Después, los campos y botones que lo componen. Bueno, está el campo nombre. ¿Qué es la acción? Es la de ingresar. ¿Y cuál es la descripción? Permite ingresar el nombre del artículo. Bueno, y así va detallando cada uno de los campitos que componen este formulario. Hay un modelo de datos. Esto también es muy para el desarrollador, para nosotros. Esto no tiene mucho... queda como documento, pero en esto interviene mucho el desarrollador, porque no solo tiene que usar esta maqueta, diseñar, sino cuando le va a dar funcionalidad, tiene que atender a esto, ¿sí? Eso Y lo luego van a están los encontrar, criterios. perdón, en ¿Sí? algunas documentaciones como DER, diagrama entidad-relación, y esa es la relación que tienen algunas tablas Corto de video. base de datos que van a poder relacionarse una con otra. Sonia les decía el desarrollador, y también pueden aparecer dentro de los equipos de desarrollo los DBA o administradores de base de datos, y ellos son los que van a manejar esto y van a pasarle la posta de su base de datos al desarrollador, pero es quien establece cómo se tienen que relacionar los datos. Puede pasarle a lo mejor una imagen de cómo están estas tablas. La gente que hizo el analista no quiere decir que no la pueda corregir el desarrollador, a como le quede funcionalmente, ¿sí? Perdón. No, está bien, está bien. Mientras hablabas, quería ver si podía encontrar rápidamente ¿La tabla? sí, el Mueren, modelo. se mueren. No se asusten, Modelo. esto no es para asustarlo, pero es parte de lo que van a ver cuando están testeando, aparezcan grandes bases de datos.
No, pero es de los submódulos, para que creo que sí. Acá, a ver, este puede ser. Ahí va. Yo iba a decir que era grande porque demoraba en cargar. Esos son los planos Esto que es. empezamos a tener nosotras. Esa es una parte. Ahí nos empezamos a acercar. Bueno, como veían recién, era un vínculo entre unas tablitas. Bueno, eso se empieza a recortar. De acá se sacan únicamente las tablas que intervendrían en esta historia de usuario, ¿sí? Pero esto es lo que el plano de fondo, digamos. Esto, por supuesto, es administrado por un DBA. Y que no se Los lo toque. colores indican submódulos, sí, complejidades. Bueno, seguimos. Sí. ¿Qué Bueno, dijo están los nunca, criterios de Tomás? ¿Qué dijo aceptación. Tomás? Espera, están escribiendo, a ver. Ah, yo no estoy leyendo, ¿eh? No, voy a leer yo. No, no hay un número, Ana, la cantidad de historias de usuario. No hay un número en un proyecto de historias de usuario. Depende de la dimensión y a veces cuando empezamos a construir una dijimos, no, ¿sabes qué? La vamos a dividir en 2 historias de usuario porque se pueden. Y tenemos que tratar de llegar. Cuando uno empieza a hacer el análisis de requerimiento, no lo dijimos en la primera clase. Tratar de llegar a la mínima expresión, pero tampoco al mínimo, porque si no tenemos un sistema que una historia de usuario es cargar cargar el artículo y después vamos a tener otra historia de usuario por modificar el artículo. No, cargar, dar de baja, consultar, registrar en uno solo, las altas, las bajas y las modificaciones en una sola. Bueno, ahí empiezan ya los criterios de desarrollo cuando empezamos a trabajar, pero no hay un número, no existe un time o un número para este tipo de cosas, no. Y no sé, creo que No, ahorita... inclusive desde el primer análisis, cuando salen los requerimientos y se documenta, no es estático. Normalmente con las pruebas de idas y vueltas entre testing y la intervención del cliente, pueden surgir nuevas historias de usuario. No es la idea porque, bueno, esto conlleva a modificar el tema de lo que ya estaba proyectado, pero que puede pasar, seguro que puede pasar. Y en la metodología ágil es lo que tiene. Bueno, se adapta a estas cuestiones. Ahí preguntan si los diagramas de entidad es lo que se ve en lo que se ve son las interfaces. No, lo que se ve con datos, lo que se ve ahí es la relación. Si coincide o no que una de las tablitas sea una interfaz, puede ser, pero en realidad lo que plasma ese diagrama de entidad-relación es la relación que tiene que tener los datos entre sí dentro del software. ¿Se entiende, Ana? Y no se crean Sí, que es fácil gracias. no se crean que es fácil manejar las tablas. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, y son los criterios de aceptación. En el ítem 5 están los criterios de esto es por norma. Entonces preferimos traerle un caso ejemplo y no la teoría de que en el quinto va un criterio de aceptación y qué es un criterio de aceptación, sino ir directamente sobre un ejemplo. En este caso, siguiendo con el mismo ejemplo, para poder registrar un artículo, el usuario debe estar logueado primero. El campo nombre del artículo debe permitir el ingreso de hasta 600 caracteres. Los campos nombre, precio y cantidad deben ser obligatorios. Se debe juntar como mínimo una imagen y permitir como máximo 10. Acá ya vamos poniendo los límites y los alcances del formulario. Lo que vimos ayer, que por ejemplo no está acá, que lo que es precio y cantidad deben ser campos de ingreso solamente numérico. No debe permitir el ingreso de
de caracteres alfanuméricos, ¿sí? Bueno, el campo descripción debe permitir 1200 caracteres y al hacer clic en el botón cancelar, todos los campos se limpian. Bueno, volvemos a la ventanita. Bueno, ahí más o menos definimos eso. Entonces, el desarrollador ya tiene para programar, ya tiene toda la documentación y también con esto el tester tiene para probar, ¿sí? En base a esto, tiene que generar los casos de prueba, que normalmente, como son también estructuras dinámicas, no se pone una tabla acá con los casos de prueba, sino es un link a un lugar, a un drive en donde está, generalmente es un Excel, en donde se van realizando los casos de prueba, ¿sí? En ese caso también ustedes en el aula virtual tienen, a ver, acá me perdí, acá estoy, un Excel que es con los casos de prueba del registrar artículo. Bueno, acá está cuál es la historia de usuario. Vamos a hacer referencia solamente a la 1, que es la registrar artículo. En realidad acá era, bueno, es otra nomenclatura, hay que respetar la nomenclatura. El nombre que tenía la historia de usuario tiene que venir acá. Y acá empiezan las pruebas. La prueba número 1, cuya prioridad es alta. El rol es el vendedor, que va a verificar que se pueda registrar un artículo. Las precondiciones son que el vendedor debe tener un usuario y debe estar logueado al momento de realizar el registro. Y empieza a seguir los pasos. Selecciona botón registrar nuevo artículo y el resultado esperado es que se abra un formulario con la opción de ingresar los datos para registrar el artículo, que es la ventanita que vimos recién. Ingresar nombre de artículo, precio y seleccionar la cantidad disponible. Bueno, acá ya hay una inconsistencia, porque seleccionar la cantidad disponible, no hay nada para seleccionar. ¿Dónde me fui? No había nada para seleccionar, es para ingresar. ¿Entienden? Muy bien ese testeo. Bueno, ahí ya hay una inconsistencia, porque la selección debería ser, en todo caso, con un control como este, en donde una lista desplegable me proponga 1, 2, 3 o 4 o más. Entonces, o hay que corregir el control acá, o hay que corregir el texto acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy trabajando a ciegas porque no los estoy escuchando ni leyendo. Sí, sí, sí. Sí, se A entiende. ver, para que ahí preguntó Leandro, ¿qué dice? Sí, sí, se entiende. Ah, unos checkbox. Sí, ahí está Leandro, eso, sí. ¿Qué? ¿Con checkbox? ¿Qué? No, no, es una opción que escribió que sí, podría ser una opción para seleccionar algún campo. Bueno, claro, se muestran campos de texto nombre hasta 30 caracteres, precio y un combo box para seleccionar cantidad disponible. Bueno, acá estaba bien la descripción, no estuvo bien planteado el prototipo en realidad, ¿sí? Adjuntar las imágenes del artículo. Bueno, pero acá se dan cuenta que estamos haciendo testing en vivo, ¿sí? Entonces acá esto nos lleva a corregir, o esto es analizar qué es lo más conveniente, seleccionar una cantidad de un combo box, ir a una lista desplegable o tipear una cantidad, ¿sí? De acuerdo a eso se decide. Bueno, adjuntar imágenes, se muestra un botón seleccionar archivo que permite adjuntar desde un dispositivo las imágenes, bueno, así. Volvemos a la clase, porque esto lo van a hacer ahora volvemos a la teoría, no a la clase, en la clase nunca lo fuimos, volvemos a la teoría. Ahora comparto yo. Pero eso, que yo quería que Sonia les mostrara, es la historia de usuario que venimos hablando, los requerimientos, y empezamos de poco a irnos metiendo en el barro de lo que va a ser el testing. En el buen sentido digo lo del barro, no van a creer que es malo. Bueno. ¿Se acuerdan que creo que con ustedes también tuvimos esta partecita de, no digo discutir, pero sí discernir, qué significaba un release? ¿Se acuerdan? Acá empezamos, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Acordamos que es un release? Lo hablamos. Bueno, acá viene la planificación con el cliente, que es parte de mi equipo,
las entregas. ¿Qué te tengo que entregar? Bueno, Sonia ahí les mostró una historia de usuario. A lo mejor esa historia de usuario con otras 3 más conforman un módulo que sea la carga de artículos de una plataforma de e-commerce. Bueno, yo negocio con el cliente que me dijo, mira, primero la pantalla de seguridad, distribuyendo los roles, y después el módulo para cargar y registrar artículos. Buenísimo. Y él es quien me va a priorizar para que yo pueda ponerme a construir. Profe, pero él me va a estar manejando el trabajo y en algún punto sí, pero ahí está también el rol del Big Boss o el Scrum Master, quien maneja el proyecto de este lado, cómo negociamos con el cliente, porque también hay veces que, como decíamos en la pantalla, ¿se acuerdan de la hamaca? Bueno, tratar de guiarlo para que tanto lo que nos damos cuenta que necesita y lo que él necesita sea lo lógico y también todas las prioridades de la construcción. Las entregas tienen que ser lo más pequeñas posible. En todas las metodologías ágiles se produce software y se planifican hitos o ítems a construir tareas y que son algunas de alguna historia de usuario o completas de una historia de usuario o se van a construir 3 historias de usuario por decir un número, pero eso se planifica en iteraciones. Esas iteraciones pueden ser entre 1 y 4 semanas. XP trabaja por lo general 2 semanas. Yo, en lo personal, les digo que a mí siempre me resultó las iteraciones de 2 semanas. Están compuestas por estas historias, cada una de las iteraciones, varias. Perdón, que acá tengo un trato doméstico. Vir, te interrumpo un poquito, les voy a mostrar a una de las chicas que hizo la consulta cuántas historias de usuario puedes componer un proyecto. Justo encontré, ¿están viendo ahí? Vos avísame, Vir, cuando te desocupes, pero me vino justo al pelo porque lo estaba buscando. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Bueno, fíjense, esto es en un estado del proyecto con las historias de usuario. Estábamos en un momento de documentación y acá, como les dije, están los artículos que son las 4 altas, alta, consulta, modificación y baja, y lo mismo con los otros ítems, se van agrupando de acuerdo a módulos, ¿sí? Y hasta que empiezan a entrar en complejidad, ¿sí? Porque están las que son alta, baja, modificación y consulta, que es la más linda, pero están cuando se empiezan a mezclar, a intervenir los procesos. Pero esto es un estado general de un proyecto que terminó en ese momento con 147 historias de usuario. Y todo subversionado, ¿no? Sí. Y alguien preguntaba cuánto podía tener un proyecto y eso no significaba que esto sea el total o quizás en algún momento se tengan que explosionar y termine una siendo 2 o 3. Sí, bueno, era eso. ¿Vos podés volver? Sí, sí, sí. Bueno. Hijos, no les voy a mentir, hijos pidiendo cosas. Bueno. Acá estamos, ¿ven? Sí, se a ve. cada programador se le asigna una tarea del user story, porque a lo mejor Sonia les mostraba hay varias cuestiones que puede tener un user story, como puede tener una única, como puede tener varias tareas, varios ítems. ¿Se acuerdan que les mostramos también la herramienta Trello? Y ahí empiezan la cantidad de herramientas con la que utilizamos. Sonia les mostró 2, y empezamos a interactuar esto de la tecnología. Bueno, a lo mejor en Trello, una de esas tarjetas que estaban en el que hay que hacer en el to-do, o algunas que están en work in progress, que se están haciendo, o el done, van a tener, pueden ser cada tarjeta una user story. Y esa tarjeta va a tener inmersa dentro del user story porque seguramente va a tener esta documentación que decía Sonia, y ahí empieza quién la está trabajando, quién la está haciendo, y ahí empieza toda esta la planificación, ¿no? Les contaba el espacio que tiene que ser. Esta es una foto vieja, pero así empezó XP. Miren los monitores cómo eran. Pero así se metieron como si fueran un gran salón en Chrysler, en una fábrica, a trabajar en equipo donde había 2 personas.
intercambiando las ideas del proyecto y sacaron adelante este proyecto. Es muy bueno, no sé si alguno conoce o ha tenido la oportunidad de ir a eventos, a Mercado Libre, a la escuelita, o a Globant, o a esas empresas. Yo me ha tocado llevar alumnos de la universidad, y la verdad que es como lo que ustedes vieron si vieron la película Fuera de Línea, creo que se llama, la de Google, la de los dos personajes que van y participan por un proyecto, es igual. Ustedes van acá y van a encontrar estas líneas centrales, quizás mucho más, no, quizás no son mucho más modernas, con una Nerf arriba del escritorio, al costado de la salita también para hacer los masajes. Si hay mujeres que se quieran hacer las uñas, también hay otra salita y sacan turno. Y van a decir, todo eso que hace el laburo, pero hace la agilidad, el esparcimiento de las personas, porque acá lo que hay que mantener es que la persona que está trabajando esté concentrada en lo que está haciendo. Entonces, hasta el ámbito de trabajo genera eso. Es fantástico ver cómo se genera sinergia en estos lugares. Bueno, las buenas prácticas que tiene XP. El juego de la planificación. Planificar. Planificar, como decía, yo tengo que planificar qué voy a hacer. Bueno, en mi primera iteración voy a planificar cuántas user story, qué tareas va a tener cada user story, en qué tiempo voy a estimar se va a desarrollar esta user story, con quién negocio el desarrollo de esta user story, con el cliente, el programador, el DBA, el que hace los mockups o interfaces. Ahí se pone todo en juego. Bueno, y ahí se estandariza, ¿qué es lo que no se estandariza? Se tipifica lo que se va a hacer y se deja claro. Puede tener una desviación, y sí, de acá a 2 semanas, cuando termine este sprint, que lo llamamos sprint a esas 2 iteraciones, cuando termina el sprint, si cumplimos lo que planificamos, llegamos a la entrega, bueno, y si no se logró, hay que seguramente reprogramar. Las entregas pequeñas, un diseño simple, hacerle siempre pruebas, la refactorización. Qué importante, chicos, que es, no sé si alguno escuchó alguna vez, la refactorización. La refactorización es la mejora continua del código. Yo les contaba que 2 personas están trabajando en una compu. Y si una, como yo le planteaba, a una solución por un método, mi compañero me la mejora, esto en XP, pero en otro ámbito, en Scrum, que no estamos en la misma compu, vio mi método en un repositorio, me hizo una sugerencia y se subió el repositorio. Acuérdense que por heurística buscamos la mejor solución para utilizar en el código, porque existe. Bueno, esa mejora continua es empezar a estandarizar una forma de trabajo, y tener la mejor opción de código también genera una buena performance, saber cómo trabaja esas líneas de código. O sea, hay que tener muy en cuenta esto de la refactorización. La propiedad colectiva del código, lo que yo escribí no es mío, es de todo el equipo y está en un repositorio. La integración continua, termina una sprint, se va integrando. Algo muy puntual que plantea XP, ¿no? Semanas de 40 horas, que una persona no puede trabajar más de 8 horas, porque dice que después de esas 8 horas la persona pierde la capacidad, no la capacidad pero su límite intelectual tiene un agotamiento que ya la pila se descargó. Necesita la cabeza correrse de ese lugar, pensar otras cosas, esparcirse en otras actividades para volver a enfocarse en este proyecto. ¿Sí? 40 horas por semana, cliente in situ, estándares de programación. Vamos hasta acá, ¿no? Sí, 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 sí. Quien me va dando la prioridad a mí de cómo se desarrolla algo, dijimos que era el cliente, y eso tiene que ver con el modelo de negocio que nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere el cliente. Entonces, haber establecido claramente el alcance, la prioridad, la composición de cada una de las entregas, las fechas pautadas con el cliente. ¿Son inamovibles? No, no son inamovibles, porque a medida que vamos desarrollando, seguramente vamos a ir viendo si vamos bien o vamos mal. ¿Qué puede ser prioritario? A lo mejor tenemos un deadline, decir, bueno, tenemos que salir el 31 de marzo a la calle con este producto, porque ya mi negocio, yo voy a levantar la persiana de mi negocio, pero a su vez que la levanto, voy a atender en el local, también tiene que estar la web, abrir los dos, y va a ser la misma plataforma e-commerce como el local que va a ser abierto a la calle.
y ya tengo un deadline. Entonces a lo mejor yo estoy viendo que no llego y entonces empiezo a incorporar personal o a tercerizar parte de las historias de usuario con otra gente. Va a tener un costo más alto, pero tengo que llegar. Y esas son parte de las negociaciones. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, voy a apagar la cámara un minuto, pero sigo hablando. Bueno, ¿se escucha? Sí. El juego de la planificación. Todos los días tenemos que hacer, cuando vamos a planificar, y planificamos un sprint que tiene 2 semanas, necesitamos planificar, entre 8 y 15 minutos necesitamos planificar lo que vamos a hacer en el día de hoy, charlar lo que pasó ayer, si hubo algún problema, cómo se corrigió y lo que vamos a dejar para mañana. Y todo eso se hace de parado entre las personas, porque eso dice que si entre 8 y 10 minutos lo hacemos, no perdemos tiempo, no nos sentamos a tomar mate, no se pierde nada en el camino. Entonces, estas stand-up meetings son sumamente relevantes. Hoy con la virtualidad mucho de eso se complicó, bastante se complicó. Pero Profe, sí, ¿no sería como una daily? son las daily, muy bien. A ver, Ah, contame de tus daily. ¿Vos tenés dailies? sí, todos los días Bueno, a las 11 de la mañana y tenemos muy que bien. decir lo que estamos haciendo, cómo vamos a avanzar, si estamos bloqueados y si no, si estamos bloqueados, qué vamos a hacer. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan esas dailies en la virtualidad? 15 minutos, tope máximo. ¿Cuántas personas son en la daily? Somos 10. Estamos Pero dentro de la agilidad, estamos bien, lo que estamos diciendo va, ¿no es cierto? A lo mejor la tuya cada no es... cada uno tiene su grupo. Por grupo, por ejemplo, mi grupo somos 3 y habla uno, porque es como que estamos por sectores. Es como que cada uno tiene su, su requerimiento de hacer, por ejemplo, yo estoy con digital, sería, y yo trabajo con otros compañeros que son 2, pero estamos todos en el mismo grupo, pero nosotros estamos con el digital. Entonces mi compañero habla y si yo tengo algo que decir lo digo, pero en realidad él dice todo. Pero consensuaron antes lo que estaban por decir, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Es como que nosotros hablamos y sabemos con lo que les decimos lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y cómo vamos a seguir. Bueno, Claro, porque si no, y figúrate que en un grupo de 10 personas, si le dan un tope de 15 minutos, cada uno tiene 1,5 minutos para contar en lo que está. Y está bueno eso, que se agrupen por módulos, por supuesto ponerse de acuerdo en el estado de que está el grupo y uno lo expone. ¿Me escuchan ahí? Sí, Vir, se te escucha. Bueno, lo mismo, yo creo que en la presencialidad hoy, la verdad que es mucho más ágil porque algo que tiene característica la programación, las metodologías ágiles, es la comunicación, el face to face. La virtualidad, si bien agilizó muchas cosas, también se perdió esta parte del trato en el desarrollo. Yo no sé, ¿cómo era tu nombre que estabas hablando, la compañera? Micaela, ¿vos trabajabas antes presencial o siempre entraste en la virtualidad? Yo voy a las oficinas una vez al mes por justamente lo que vos decís. Es muy diferente la virtualidad a vernos cara a cara y cambia un montón. Pero voy a las oficinas una vez por mes para reunirnos con el equipo y ver ver como toda la retrospectiva de todo el mes. ¿Vos no Ver viviste cómo... un cambio de estar todos los días en esa planificación? O sea, directamente trabajaste en la virtualidad yendo una vez por mes. Sí. Ah. Sí. Pero No vos la mismas viví. hoy valorás cuando vas in situ a la oficina, el Un encuentro montón. con los pares. Un montón. Se me hace mucho más didáctico porque tengo un problema y lo soluciono con mi compañero al lado. No Es muy tengo que estar bueno. llamándolo y a veces las cosas por llamada no se entienden.
se comparte pantalla, se trata de llegar al alcance, pero es difícil, es difícil. Cuando estás en la oficina tenés a tu líder, además, que te ayuda, y también a tus compañeros, entonces si tenés alguna duda, ya estás al lado y es mucho más didáctico que estar en lo que es todo desde casa, pero bueno. Bueno, un poco de eso se trata, ¿ven? O sea, la verdad que el habernos reencontrado en las oficinas hace esto que, como vos decís, quizás la virtualidad agilizó muchas y otras es más difícil llegar a un criterio en la virtualidad. En la agilidad del encontrarnos en face to face, en el discutir, es más simple. Pero bueno, Sí. son los nuevos desafíos también. Algunos se encontraron con que hay que volver de nuevo a las oficinas. Ahora en marzo, Disney ya dijo, vuelven todos. Ya esto de la virtualidad, no más. Era muy cómodo trabajar en pantuflas para muchos, pero es muy bueno volver a la oficina, encontrarnos, porque a nosotros los que construimos software y somos parte de un equipo y el engranaje, la verdad que estar por separado se complica. En algunas Sí, la verdad que sí. Sí. A mí me das a elegir, me gustaría ir más a la oficina. Siento que se avanza mucho más yendo a la oficina que que ir solamente una vez al mes. Pero bueno, se entiende que si hay que trabajar virtual, se trabaja, obviamente, pero es mucho más didáctico estar en la oficina con eso tus es algo que compañeros. tiene, ¿no? El trato entre las personas en la virtualidad no es el mismo, así que creo que eso fue algo que se perdió, esto de las reuniones, las daily, el face to face con la virtualidad. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo para adelante, los años venideros, después de este aprendizaje. Bueno, las entregas pequeñas, como les decía, esto de las entregas pequeñas aplica para esto, reducir el riesgo, mayor retroalimentación por parte del cliente y más frecuente, y ni hablar si lo tengo in situ. Minimizar la cantidad de user stories que componen una entrega, no realizar historias de usuario a medida para el programador, porque a ver qué es lo que le puede resolver, o a medidas para la entrega. Bueno, como voy a llegar a eso, ajusto mi historia de usuario. No, nos ajustemos nosotros la historia de usuario. Diseño simple, supera todas las pruebas, no tiene lógica duplicada, pone de manifiesto las intenciones importantes de todos los programadores, tiene el mínimo de número de clases y métodos. Las pruebas unitarias se escriben antes que el código. Sonia les mostraba recién una historia de usuario y un caso de prueba que debería hacer. Y ya va casi de manera conjunta con el código. Con la historia de usuario. Pruebas automatizadas permiten el desarrollo de proyectos rápido y segura. Pruebas unitarias por parte de los programadores, funcionales por el cliente, que es quien valida el software, o cada liberación que le hacemos, cada release. Y el resultado va a ser un programa cada vez más seguro. Pueden llegar a escuchar, desarrollar con metodologías tradicionales o metodologías ágiles, ¿tiene calidad? O la metodología ágil quita un poco de calidad. No quita absolutamente nada. Cumple todas las etapas de diferente forma, pero aplica para este tipo de proyectos que trabajamos menor cantidad de personas y la dimensión del proyecto no es tan grande para trabajar la información que fluye dentro del proyecto y tanta documentación. Bueno, la refactorización que les conté, la mejora del código, intenta eliminar complejidad, el código duplicado. Esto lo charlamos. El cuestionamiento ya lo hicimos al comienzo. La propiedad colectiva del código, las semanas de 40 horas, el cliente que siempre tiene que estar con nosotros, seguir estándares de programación. Esto del manifiesto ágil, valorar más al individuo y las interacciones, lo que estábamos hablando con Micaela, o sea, es importante esta interacción entre las personas y se valora más, y en lo personal lo he vivido y lo vivo, el estar todos juntos en un mismo lugar, desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación, es una muy buena práctica que tiene, la colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.
No vengan con que el contrato decía, no, acá decía que iba en un checkbox y no en un menú desplegable. Pero el cliente cuando estaba al lado nuestro, como la agilidad dice, está adaptada para los cambios, los riesgos que puedan suceder este tipo de cambios. Bueno, no nos vamos a poner a discutir, el contrato decía una forma y el cliente estando al lado nuestro se dio cuenta. Bueno, estas cosas se pueden dar más simple en la agilidad. Responder a los cambios más que seguir estrictamente una planificación, porque también sucede en una planning y que el cliente, como está con nosotros, pueda cambiar. La prioridad principal, satisfacer al cliente, ser siempre abiertos a los cambios, entregar frecuentemente el software que funcione y la gente del negocio y los desarrolladores siempre trabajar en equipo. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Cuando tengo a alguien o varias personas que no están contentos con el proyecto, créanme que el proyecto no avanza. Así que tratemos que todas las partes del equipo sean y se sientan con la camiseta dentro de este proyecto y del equipo, porque si no, no va a arrancar. El diálogo face to face, el software que funciona es a medida y los procesos ágiles, pero bueno, lo de las 40 horas. La simplicidad es esencial, las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos organizados por sí mismos, porque empieza la sinergia entre todos, a sugerir. A veces tengo un compañero o un analista que también es muy bueno creando casos de prueba que nos puede ayudar. O sea, acá empieza la organización propia del equipo y es muy bueno cuando empezamos a interactuar y ver los roles y cómo entre nosotros empezamos a construir el proyecto entre todos, no porque nos bajan una documentación y nos ponemos así con orejeras para trabajar. Bueno, este es el caso práctico, cuando se discute, así es cuando empezaba. En todas las oficinas van a ver que están estos fantásticos pizarrones donde dibujan, hoy están más de moda los post-it, nosotros también tenemos en nuestra oficina, y un poco es para que todos los que estamos dentro del equipo y en la misma oficina estemos anoticiados de lo que está pasando, porque nada es oculto, todo es de todos, o sea que eso hace a que si alguno pasó y vio un post-it pueda decir algo, che, yo vi que acá decía que tenemos, bueno, hace a este trabajo. ¿Cuándo utilizar una metodología ágil? ¿Tenemos un proceso? Sí. ¿Reacciona bien a los cambios? Sí. ¿Está el equipo contento con trabajar de esta forma? Sí. Bueno, vamos con una metodología ágil. ¿Cuándo no? ¿Existe un proceso? No. ¿O existe pero no reacciona bien a los cambios? Bueno, entonces ahí ya no. ¿Existe pero el equipo no está contento con...? Bueno, no aplique. ¿Puede ser una buena forma de empezar? ¿Fácil de financiar? Sí. A los programadores les encanta y a los clientes les gusta el control de estar mirando lo que ya se está produciendo. Bueno, muchas gracias, dudas, preguntas, y nos vamos a testear con el caso de la historia de usuario que les mostró Sonia. ¿Dudas, preguntas? Estaba muteada. No, ninguna. Van a trabajar con eso como base, pero creo que se tendrían que ir a la página que habían estado trabajando la semana pasada. Bueno, todavía ¿Sí? no están todas las salas creadas porque no tenemos todos los grupos ya preasignados, porque hubo gente que todavía no se nos anotó. ¿Los dividimos o cómo hacemos hoy? Y lo más fácil es hacerlo, que lo haga el Zoom, que los ordene el Zoom, los distribuya. Ya para la semana que viene, sí, ya los tenemos precargados a todos. Y si no recibimos todos los mails con todos los grupos, nosotras van a aparecer cuando los mandemos al aula, es porque ya los asignamos nosotras. ¿Sí? ¿Les Bueno, parece así? ¿Tienen todos el mail donde tienen que, si hay alguno que se conoce, hay de este grupo, me parece que alguien me escribió, no sé si ayer o hoy, eran 2 chicos, no recuerdo los nombres, pero bueno, cualquier cosa vamos a dejar acá en el chat, Vir, y confirma si tienen que acceder a la página del e-commerce para hacer el tema de la historia de usuario. sí, También, la que estuvimos, se la guardaron, porfa, la recuerdan. yo no la tengo. ¿Qué? Me estoy por quedar sin batería, pero voy a conectar. Yo no la tengo, no.
Ahí la comparto, si me dan un segundo, que me estoy quedando Sí. sin batería. Y ya les comparto. Mientras tanto, diga, si querés eso. No, antes que se vayan. Sí, no se olviden de poner el presente. No va a haber cuestionarios hoy, porque nosotros fuimos modificando cuestiones que a lo mejor estaban mucho más adelante, así que cuando habilitemos el cuestionario lo vamos a hacer todos juntos, así no tienen ningún problema. Todos juntos, no es que se los vamos a responder, pero podemos llegar a charlar. Bueno, ahí voy. Voy a compartir el link. La historia de usuario ya la tienen, ¿no, So? Está, sí, en el aula virtual. Todos pudieron ingresar. Sería lo ideal, Micaela, que envíes un mail ahí donde Argentina Programa 4.0 utn.tes Ahí va. con los integrantes, Acá. porque si no van a ser ubicados de manera aleatoria.